hijo de Pillán, con lazos estrechos, los brazos por el cuello, le ceñía de lágrimas bañada de blanco pecho. De nuevo, amor ardiente respondía: no lo tengáis, señora, por tan hecho, y subiese agüeros de alegría y aquel gustoso estado en que me veo, pues libre de estos brazos que poseo. La Buscana, ¿eh? Mira, ya. Pero lo que yo quería leer, es esto. El primer párrafo de los Landrices de Marx. El objeto a considerar es, en primer término, la producción material. Individuos que producen en sociedad, o sea, la producción socialmente determinada. Esta es naturalmente el punto de partida. El cazador o el pescador, solo o aislados, con lo que comienzan Schmitt y Ricardo, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las Robinsonadas, los cuales, a diferencia de lo que creen los historiadores de la civilización, en modo alguno expresan una simple reacción contra el exceso del refinamiento y un retorno a una mal entendida vida natural. El contrato social de Rousseau, que pone en relación y en conexión a través del contrato de sujeto-naturalismo. Este es solo la apariencia, y la apariencia puramente estética de los guantes y pequeñas Robinsonadas. En realidad se trata más bien de una anticipación de la sociedad civil que se prepara desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En esta sociedad libre de competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, etc., que las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano, determinado y circunscrito a los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente en Schmitt y Ricardo. Este sin individuos del siglo XVIII, que el producto por un lado de la disolución de las formas de sociedad feudal y por el otro de las nuevas formas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado, no como un resultado histórico, sino como punto de partida de la historia. Según la percepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo parecía como conforme a la naturaleza, impuesto por la naturaleza, y no en cuanto a producto de la historia. Hasta hoy esta ilusión ha sido propia de toda época nueva. Stuart, que desde muchos puntos de vista se opone al siglo XVIII y que como aristócrata se mantiene más en el terreno histórico, supo evitar esta simpleza. Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente el individuo productor como dependiente y formado parte de todo mayor, en primer lugar de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia, y de esa familia
ampliada que es la tribu. Más tarde de la comunidad en sus distintas formas, resultado de antagonismo y de la función de las tribus. Solamente al llegar el siglo XVIII con la sociedad civil, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Pero la época que genera este punto de vista, esta idea de individuo aislado, es precisamente aquella en la que las relaciones sociales universales, según el punto de vista, han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. El hombre es, en el sentido eh, más literal, más literal, o sea, digamos, ¿cierto? Estábamos, sí, más literal, y es esto, hay que traducir esto. No solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad, la producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad. Hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado, que potencialmente puede poseer en sí las fuerzas de la sociedad, se extravía accidentalmente en una comarca salvaje. No es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que viven juntos y hablan entre sí. No hay, no hay que detenerse más en esto. Ni siquiera habría que rozar a punto de si esta tontería que tenía un sentido y una razón entre los hombres del siglo XVIII no hubiera sido introducida seriamente en plena economía moderna por Bastiat, Carey, Proudhon, etc. Proudhon, entre otros, naturalmente, cómo explicar el origen, naturalmente era cómo explicar el origen de una relación económica cuya génesis histórica desconoce en términos de la filosofía de la historia, mitologizando que a Adán y a Prometeo se les ocurrió de repente la idea y entonces fue introducida, etcétera. Nada, nada hay más insulso que el locus communis puesto a fantasear. Producción, distribución, cambio y consumo. La primera idea se presenta de inmediato, es la siguiente. En la producción de los miembros de la sociedad hacen que los productos de la naturaleza resulten apropiados. Y las necesidades humanas los elaboran de los que conforman y distribución determinada la proporción en que el individuo participa de estos productos. En cambio, le aporta el producto particular por la que él desea cambiar la cuota que le ha correspondido a través de la distribución. Finalmente, en el consumo, los productos se convierten en objetos y disfrute a apropiación individual. Bueno, y ahí continúa este borrador de Karl Marx para empezar a estudiar lo que va a escribir después para el Capital, por los 3 tomos, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí seguimos después. Después estamos recién comenzando a estudiar a Karl Marx, mira. Pero yo había leído un poco antes algunas cosas, pero ahora hay que partir de nuevo. Mira, aprender de los borradores de Karl Marx. O de Trotsky, todo, Lenin, etc. Y pintar. Mira, ¿qué es lo que está, ¿Qué será esto? Ah, sí, que era un gallo que había pintado. ¿Qué te parece lo que he hecho hoy día, Nico? O los otros días.
Mira, este por ejemplo. Después seguimos con Marx, ¿eh? Y un poco traerme de la. Mira que hay una figura, ¿no? Mira, ¿eh? Mira, una figura sentada, ¿no? Como una. Mire. ¿Ah? Este es un string. Es un string, y lo transformé en figura humana. Mira. ¿Ah? Este es las tres tizas. Tres tizas, mira, qué bonito que quedan las tres tizas. ¿Ah? Este monotipo. Lo que hicimos en la academia. Un poco la Venus del baño, pero le hice, la recorté de un dibujo, hicimos en la academia, la Venus del baño ahí, un stencil. Ah, ya. Esto es monotipo, ¿no? ¿Qué es lo que está? Ah, sí, voy a dar una locura esta cuestión, mira, 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 mira lo que está. Bueno, leamos un poquito de la Araucana, porque el poema épico es muy importante. Leamos un poco, a ver, ¿qué onda? Leamos un poco. Me gusta la poesía de. Mira, mira, dice aquí. Quítase, no, quísose entretener mientras pasaba, de los contrarios, hados de corrida, conociendo de sí que le peleaba, con cansada fortuna envejecida, así la gente en partes derramada, con orden que estuviese aparecida en cualquier ocasión y movimiento, para el primer aviso y mandamiento. Y con solo 10 hombres retirados, gente de confianza y valentía, que es el monte inculto, cara hora en poblado, desmintiendo los rastros, parecía en los lugares ocultos alojado, jamás gran tiempo que uno residía, usando la bárbara insolencia que tenerlos en miedo y obediencia, nosotros en su cierto rostro atino andábamos haciendo 1000 jornadas, no dejando lugar circunvecino que no diésemos salto y trasnochadas, y en las más apartadas del camino hallábamos las causas ocupadas de gente, no, las casas ocupadas de gente forajida de la tierra, que ya andaba huyendo de la guerra, diciendo que de grado volvería a sus yernas estancias y heredades, pero que el general los compelía usando de inhumanas crueldades, y si en este remedio se ponía, llanas estaban ya las voluntades para dejar las armas a los soldados de la prolija guerra, quebrantado. Mira, tremendo, tremendo Alonso Ercilla. ¿Ah?